Docente, buenas tardes. Mi nombre es Juan Rodrigo Saicochuco. Hoy le vamos a presentar, mi grupo y yo, un breve resumen de lo que es nuestro informe final, de las cuales yo voy a hacer una pequeña introducción. Bien, nuestro informe final lleva como título La corrupción en obras públicas e infraestructuras elaboradas por el gobierno durante los años 2010 a 2020 en el Perú. Ok. La corrupción en las obras públicas e infraestructuras en el Perú ha sido un problema persistente durante la última década. Este informe, o bien nuestro informe, se enfoca en analizar este problema desde diferentes perspectivas, destacando que la corrupción en este ámbito es un problema sistemático que afecta a todos los niveles de la administración pública y tiene graves consecuencias para el desarrollo económico y social del país. Varios estudios y publicaciones abordan la problemática de la corrupción en el sector de la construcción en el Perú, resaltando su impacto negativo en la economía y el presupuesto asignado para la región. La corrupción en la elaboración y ejecución de proyectos en obras públicas ha generado un perjuicio económico significativo, lo que subraya la magnitud del problema en el país. Bien, esta nuestra investigación es importante, pues buscamos mostrar las características principales de la corrupción en las obras públicas e infraestructuras en el Perú durante los años ya mencionados, ¿no? Este segmento de la problemática ha sido investigado y también es pieza fundamental para entender su impacto en el desarrollo económico y social de nuestro país. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Profesora, en este espacio me tocó plantear la pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre cada argumento y la hipótesis planteada? La relación que existe entre cada argumento y la hipótesis del tema tratado de corrupción en obras públicas, que es nuestro tema, se basa en la evidencia y razonamiento lógico en cada argumento. También cada argumento proporciona información y pruebas que respaldan o refutan la hipótesis planteada. Esta hipótesis que elegimos es así: la corrupción impactó de manera negativa al Perú, dañando la infraestructura y, y a la población en las obras, públicas de muy mala calidad, ya que en los años 2010 y al 2020 el Perú perdió más de 22.059 millones de soles originados por este problema de la corrupción. En los argumentos que respaldan esta hipótesis incluyen datos históricos, actos y actos y factores, y por último causas y consecuencias. En los datos históricos podemos ver que podemos investigar, también investigamos que antes había este problema y sigue siendo este problema. El, Durante también existe y posiblemente después. Esto respalda la idea de que el país es propenso a este tipo de problemas. En los actos históricos podemos mencionar los factores que originan la corrupción del Perú, como coimas. Este factor también es importante porque ayuda a ver más corrupción, que son las coimas, las extorsiones, que aumentan más estos actos ilícitos, ¿no? Y las causas, por último, las causas y consecuencias. Se puede definir lo más importante como la mala administración de los recursos públicos y dejando en pobreza extrema a la población general. En conclusión, podemos decir que cada argumento proporciona una pieza de rompecabezas y en conjunto respalda la hipótesis planteada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la corrupción se puede neutralizar con una minuciosa investigación y la unión de de todo el pueblo, ¿no? Por la que también puede existir otros factores que contribuyen a erradicar este problema. Eso es todo, gracias. Por consiguiente, las autoridades deben tener la capacidad de establecer orden y un manejo correcto para la empleabilidad de los recursos del territorio y asimismo poder implementar obras que beneficien y den una mejor calidad de vida para la población.
además de que se pueda proporcionar de manera transparente los gastos de inversión que se suscitan en sus gobiernos. En términos más generales, una rendición de cuentas, donde estipule cada gasto y función. Muy fácil podríamos reconocer y sancionar la corrupción. Así evitaríamos que próximos gobiernos incidan en actos corruptos y que los peruanos ya no estemos cegados y conozcamos la realidad de nuestro país y cómo se conlleva la funcionabilidad de nuestros recursos. Nuestro trabajo de investigación contribuye de manera significativa al entendimiento y tratamiento de la corrupción en obras públicas e infraestructura en el Perú. Hemos identificado el problema principal, los actos de corrupción y sus causas, lo que nos ha permitido que entendamos la magnitud del problema que afecta a la economía del país y los derechos y la administración pública. En primer lugar, es importante que destaquemos que la corrupción no es un problema aislado, sino que se manifiesta a través de la política y tiene un impacto directo en la economía del país y en los derechos de los ciudadanos. Los actos de corrupción en obras públicas e infraestructura no solo desvían recursos que podrían ser utilizados para el desarrollo del país, sino que también erosionan la confianza en las instituciones públicas. En nuestra investigación hemos analizado en profundidad las causas de la corrupción y hemos encontrado que la corrupción es un problema sistémico que se alimenta de la falta de transparencia, la impunidad y la falta de rendición de cuentas. Además, hemos observado que la corrupción está profundamente arraigada en la cultura política del país. Entonces, lo que hace que su erradicación sea un desafío mayor.